Buenos días. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Y voy a empezar a compartir mi presentación. ¿Me pueden indicar si la ven? Gracias, Ana. Bueno, vamos a dar solamente un par de minutos e iniciamos. Muchas gracias. Bueno, chicos, vamos a iniciar el curso del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. En el entendido de que sí me pueden escuchar y sí pueden ver mi pantalla, pues vamos a iniciar. Nuevamente, muchas gracias por su participación el día de hoy. Mi nombre es Cintia González, soy gerente del área de auditoría de GEIA y el día de hoy vamos a revisar el tema de las normas internacionales de auditoría. En específico nos vamos a enfocar a 3 de ellas, que es la NIA 520, 500 y 320. Gracias. Nada más una pregunta adicional. ¿Sí ven mi presentación, verdad? ¿Y sí me escuchan? Gracias, Daniel. Perfecto. Bueno, los objetivos que vamos a revisar el día de hoy son un poquito entender qué son las NIAs en forma general para que quede claro cuál es el contexto en este tema del día de hoy. Vamos a enfocarnos a la NIA 320, importancia relativa o materialidad, NIA 500, evidencia de auditoría y NIA 520, procedimientos analíticos. Bueno, los objetivos del curso del día de hoy son justamente entender de forma general qué son las normas internacionales de auditoría o las NIAs y bueno, explicar en específico la NIA 320, importancia relativa en la planeación y realización de una auditoría, NIA 500, evidencia de auditoría y NIA 520, procedimientos analíticos. La verdad es que los aspectos que se van a revisar el día de hoy son aspectos muy teóricos y son aspectos básicos para el área de auditoría.
el objetivo de este curso es que los capacitantes entiendan cuáles son estos aspectos básicos que se utilizan mucho en el área de auditoría y que entiendan cuál es el objetivo de una auditoría y obtener evidencia de auditoría en este caso, ¿no? Y por ahí se escucha mucho el tema de la materialidad o materialidad preliminar. Entonces son aspectos muy del área de auditoría, pero que también son importantes para los usuarios de la información financiera. En este sentido, creo que en el panel está gente que participa en el área de auditoría y también gente que realiza las actividades contables como tal. Entonces, en algún momento, pues ellos pudieran tener conocimiento respecto a algunos aspectos que se van a tocar en este tema. Entonces, pues la idea es que estos aspectos queden claros, no solamente para el área de auditoría, sino también para la gente que tiene relación con los estados financieros auditados. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con el primer aspecto. ¿Qué son las NIAs? ¿Qué son las normas internacionales de auditoría? Como ya lo he comentado en muchos cursos, pues los aspectos o los consejos contables están buscando la forma de que la información financiera que se presenta sea uniforme y sea íntegra en todas las entidades. Esto quiere decir que no solamente aquí en México se utilicen unas políticas contables y en Estados Unidos otra, o que en Europa utilicen otras políticas, ¿no? Obviamente cada una de estas políticas va a estar influenciadas por el giro o la razón de negocio de cada entidad. Sin embargo, lo que se busca es que la normatividad contable sea íntegra en todas las entidades a nivel mundial. Por ese sentido, es que se están trabajando en forma conjunta para que las normatividades contables sean convergentes, tanto con las normas internacionales de información financiera, las normas mexicanas de información financiera y los IOSCAP. En ese sentido, también en los consejos de auditoría, que en este caso es, antes se le llamaba International Federation of Accountants, IFAC, y hoy es el International Auditing and Assurance Standards, IASP, son los responsables pues de emitir, en este caso, las normas internacionales de auditoría. Antes se utilizaban las normas generalmente aceptadas en México, principios en normatividad generalmente aceptada en México. A partir del 2009, pues ya estas entidades están buscando la forma de que se converjan y que al momento de que también se van a aplicar normatividades contables uniformes en todas las entidades, pues que también los criterios de auditoría sean uniformes en todas las entidades. Por ese sentido, surgen a partir del 2009, las normas internacionales de auditoría. ¿Y qué son? Pues simplemente son un conjunto de estándares o de normatividades que se van a aplicar en la ejecución de las auditorías en todas las entidades, en todas las organizaciones, y van a ayudar a mejorar el grado de uniformidad de las prácticas de auditoría. Entonces, estas normas internacionales se van a utilizar en todas las entidades, vuelvo a lo mismo, ya sea cuando estamos auditando una entidad en México, en Estados Unidos, en Europa, en todas vamos a utilizar las normas internacionales de auditoría vigentes a partir del 2009. Una vez que ya tenemos entendido el contexto general de qué son las normas internacionales de auditoría, vamos a explicar tres normas que se desprenden de esta normatividad. La primera de ellas es la NIA 320 y el objetivo de este título es importancia relativa en la planeación y realización de una auditoría. Aquí, aprovechando que hay gente del área de auditoría, por favor, ¿me podrían decir qué es a qué creen que se refiere esta norma a través del chat? O bueno, no es necesario que participe gente del área de auditoría, sino también gente que también está aquí en el panel y que también están relacionados con la información contable y que también en algún momento pues les tocó una revisión de auditoría. Entonces,
cualquier gente que me pudiera decir a qué corresponde esta NIA, qué es lo que creen que va a atacar esta NIA. Por favor, a través del chat. Ok, Fabiola, gracias por tu comentario. Nos dice, explica la materialidad de manera global y cómo pueden influir en la toma de decisiones. Ok, Fabiola o alguien más que te pueda ayudar, ¿qué es la materialidad? ¿Alguien más que le ayude a Fabiola? Uno más. Ok, Lupita, nos dice la mía, hace énfasis en el cómo se debe revisar una auditoría. Bueno, vamos a continuar. Justamente, dando continuidad al comentario de Lupita, vamos, antes de hablar del contexto de la materialidad o del objetivo de la materialidad, vamos a situarnos en cuál es el objetivo de una auditoría de estados financieros. Entonces, el objetivo siempre es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de errores materiales, ya sea por fraude o por error. Y por lo tanto, se puede generar una opinión sobre si los estados financieros están preparados de conformidad con un marco de información financiera aplicable, que ya sea, puede ser normas de información financiera mexicanas, normas internacionales de información financiera o IFRS o los propios USGAP. En otros seminarios hemos hablado mucho respecto al fraude o el error. Y bueno, ahorita solamente me voy a detener en decir que el fraude pues es una actividad que comete alguien pues con dolo para poder obtener un beneficio, ya sea a través de la malversación de activos de la propia entidad o a través del maquillaje de las cifras en los estados financieros. Coloquialmente así se le conoce. O un error, pues simplemente es como su nombre lo indica, es un acto que no fue intencional y que eso ocasiona que los estados financieros pues no cumplan con el marco de información financiera aplicable. En este sentido, ya que sabemos que nuestro objetivo al llevar a cabo una auditoría de estados financieros es asegurarnos que los estados financieros están libres de error y que están de acuerdo con un marco de información financiera aplicable, el que sea, entonces aquí vamos a iniciar con el proceso de obtener una evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Y esto le va a permitir al auditor disminuir el riesgo de auditoría. ¿Qué quiere decir este riesgo de auditoría? Es el riesgo de que el auditor pueda emitir una opinión de forma errónea cuando los estados financieros no cumplen con un marco de información financiera aplicable y que además contienen errores significativos. Y hay que recordar que los estados financieros pues son objeto de revisión por parte de los propios accionistas de la entidad, incluso gente externa de la entidad, ya sea los bancos
o inversionistas externos o los proveedores o acreedores o cualquier usuario que tenga acceso a la información financiera y por lo tanto la toma de decisiones respecto a esa información financiera va a ser incorrecta porque obviamente los estados financieros pues tienen errores materiales o significativos que indican que no cumplen con un marco de información financiera aplicable, ¿ok? Entonces, el objetivo de la auditoría es que a través de la evidencia de la auditoría que se vaya a obtener a lo largo de la auditoría, se disminuya ese riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo que permita al auditor obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores financieros y por lo tanto pueda obtener una opinión. Y hay que recordar que en la opinión de los estados financieros, pues tenemos 4 vertientes para dar un dictamen sobre la razonabilidad de las cifras. La opinión limpia, pues simplemente es aquella opinión en la cual pues el auditor dice que los estados financieros cumplen de forma razonablemente con toda la normatividad contable vigente, dependiendo de la normatividad que se aplique, y que están libres de errores materiales. Si nos situamos también en otro ejemplo del tipo de opinión, pues está la opinión con salvedades, que nos indica que excepto por la lista de las salvedades que se están indicando en el dictamen, pues los estados financieros cumplen con la normatividad aplicable y que además están razonablemente de acuerdo con esa normatividad. Y otro ejemplo de la opinión, pues es la opinión negativa, en donde se dice que los estados financieros no cumplen con la razonabilidad del marco de información financiera aplicable, o bien una opinión con la abstención de opinión, en donde nos dice que el auditor no tuvo evidencia suficiente y competente que le permita formarse una opinión respecto a la razonabilidad de los estados financieros. ¿Ok? Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿Sí? ¿Me lo pueden informar en el chat? Ahora sí, vamos a empezar a explicar lo que nos dice la NIA 320, importancia relativa en la planeación y realización de una auditoría. Entonces, ¿qué es la importancia relativa o la materialidad como comúnmente la conocemos? Ok. La NIA 320 nos dice que la materialidad es la cifra determinada por el auditor por debajo del nivel de importancia relativa establecida para los estados financieros en su conjunto, con el objetivo de reducir a un nivel adecuadamente bajo la probabilidad de que la suma de los errores no corregidos y no detectados supere la importancia relativa determinada para los estados financieros en su conjunto. En otras palabras, más sencillas, lo que nos dice la norma es que la materialidad es la cifra que va a determinar el auditor y que va a servir de base para evaluar la magnitud de los errores que se pudieran presentar a lo largo de la auditoría y que por ende pudieran tener una repercusión en la opinión de los estados financieros sobre la razonabilidad de las cifras presentadas en ellos. Es decir, hay que recordar que la materialidad es una cifra que va a determinar el auditor y le va a decir al auditor si cualquier error que se haya presentado por arriba o por debajo de esa cifra que el auditor determinó, le va a orientar al auditor para determinar si el error es material para poder evaluar la razonabilidad de los estados financieros en su conjunto. Es decir, simplemente es una cifra que va a determinar el auditor como un parámetro, como una guía, y va a decir si dependiendo de esa cifra, si el error es por arriba o por debajo, voy a evaluar su importancia sobre las cifras. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, si les quedó claro este concepto.
Gracias, Daniel. Entonces, aquí tenemos otro concepto que nos dice, la materialidad es la magnitud de una omisión o un error que de manera individual o en su conjunto va a influir razonablemente en las decisiones económicas de los estados financieros. Entonces, es en pocas palabras lo que les acabo de decir. Es una cifra que va a determinar el auditor que le va a servir de guía para decir si los errores que se pudieran presentar tanto en la auditoría como en los estados financieros son significativos o no. Entonces, la materialidad preliminar o la importancia relativa va a reflejar lo que se va a considerar importante para los usuarios de la información financiera. Ajá. Y lo que el auditor va a considerar que es relevante o que es importante para poder formarse una opinión respecto a la razonabilidad de los estados financieros en su conjunto. Es un parámetro que le va a decir al auditor si el error es significativo o no a razón de los estados financieros y que a través de la evaluación de esos errores, el auditor pueda formarse una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros y en base a su auditoría y a la evidencia de auditoría que él obtuvo a lo largo de la auditoría, pues va a formarse la opinión, ya sea limpia, con salvedades, con abstención de opinión o negativa. ¿Ok? Bueno, después nos dice el ANIA 320 que vamos a evaluar el contexto de la importancia relativa. Entonces, aquí nos dice que cualquier error o incorrección, incluida la omisión de información, se va a considerar material, si de forma individual o de forma agregada, va a influir en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. Es un poco repetitivo, es lo que ya les había comentado. Y luego también nos dicen que los juicios sobre la importancia relativa se realizan teniendo en cuenta las circunstancias que concurren. Es decir, se tiene que evaluar la magnitud o la naturaleza de los errores y por ende el efecto sobre los estados financieros. Ahora, aquí la normatividad nos habla mucho del juicio profesional y entonces aquí nos dice cuál es la percepción de las necesidades de información financiera por parte de los usuarios de los estados financieros. Entonces aquí, en el entendido de que los usuarios de los estados financieros tienen un conocimiento razonable sobre la actividad económica de la empresa y si están dispuestos a analizar la información de los estados financieros de forma razonable, se tiene que tomar en cuenta la materialidad, ¿ok? Y también nos dice que los usuarios de los estados financieros tienen las habilidades para poder preparar, presentar y la información financiera y que además tienen el entendido de que una auditoría de estados financieros se realiza tomando en cuenta niveles de importancia relativa. Coloquialmente lo que se conoce como que el auditor no revisa al 100% toda la información financiera, ¿no? Sino que se realizan muestreos con base en esa importancia relativa. Y también nos dice que los usuarios de los estados financieros son conscientes de que dentro de la misma información financiera se van a presentar cifras que son tomadas en base a la estimación o a juicios y que van a considerarse sobre algún escenario presente, pero que se va a poder concluir en un futuro a corto plazo. ¿Ok? Y con base en todos estos antecedentes, pues los usuarios de los estados financieros van a tomar decisiones basadas en este análisis de la información contenida en los estados financieros. ¿Ok? Ahora, hay que recordar una cosa muy importante. Los estados financieros
son responsabilidad de la administración de la compañía. El auditor simplemente a través de sus procesos de auditoría y a través de la evidencia de auditoría que obtuvo a lo largo del proceso, se va a llegar de evidencia suficiente o competente que le va a permitir formarse una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. Por ende, los estados financieros deben de ser preparados por la administración de la compañía y además la administración de la compañía es responsable de la emisión de la información financiera. Lo que quiero decir es que los auditores en ningún momento van a tomar responsabilidad sobre las cifras contenidas en los estados financieros. ¿Por qué? Pues obviamente esa información es generada por la propia entidad. Simplemente la responsabilidad del auditor es, a través de sus procedimientos de auditoría, formarse una opinión sobre si las cifras contenidas en los estados financieros cumplen o no cumplen con cierto marco de información financiera y si además la información contenida en los estados financieros es razonable o no. ¿Ok? Bueno, como vamos a ver, la importancia relativa se va a considerar a lo largo de toda la ejecución de la auditoría, desde el momento de la planeación de la auditoría, la ejecución de la auditoría y la propia conclusión de la auditoría. Y entonces nos dice la norma que se tiene que evaluar el efecto de las incorrecciones o errores que se hayan identificado durante la auditoría y también se tiene que evaluar el efecto de aquellos errores que no se han corregido en los estados financieros. Y por lo tanto, una vez que el auditor haya hecho este análisis, va a evaluar el efecto de dichos errores y va a poder formarse una opinión. Y bueno, ya sabemos qué tipo de opinión puede formarse el auditor sobre si la información financiera cumple o no cumple. ¿Ok? Pero en ese sentido, es importante que quede claro que la importancia relativa se tiene que evaluar en todos los aspectos, desde la planeación, la ejecución y obviamente en las actividades de conclusión. Aquí es una lámina que creo que va a explicar un poquito más a detalle lo que estoy tratando de decir. Nosotros cuando llegamos a una auditoría y vamos a iniciar nuestros procedimientos de planeación, vamos a evaluar, pues primero los aspectos de evaluación del riesgo o aspectos de control interno y podemos determinar también una materialidad preliminar. En ese sentido, quiere decir que vamos a suponer que estamos en una auditoría y que estamos auditando las cifras del ejercicio 2022, vamos a suponer que entonces mi auditoría preliminar inicia en el periodo de septiembre del 2021. En ese sentido, yo voy a auditar las cifras, mi auditoría es con cifras concluidas al 31 de diciembre del 2021. Todavía no se ha acabado el ejercicio fiscal, obviamente, pero yo estoy en el mes de septiembre y voy a hacer una revisión preliminar. En ese sentido, en el mes de septiembre voy a determinar una materialidad con cifras al mes de septiembre y lo que voy a hacer es proyectar esas cifras al cierre del ejercicio. En ese sentido, ya voy a obtener mi materialidad preliminar. ¿Qué va a pasar? Que cuando yo llegue a revisar las cifras al cierre del ejercicio del 2021, yo voy a determinar una actualización de la materialidad. Y en ese sentido, voy a volver a evaluar con las cifras ya al cierre del ejercicio si la materialidad que yo había determinado en el mes de septiembre, con cifras al mes de septiembre, es adecuada o no para llevar a cabo mis procedimientos de auditoría. Hay una cosa importante que tenemos que aclarar. Cuando yo les decía que la materialidad nos sirve o es la cifra que determina el auditor para evaluar cualquier error que se pudiera presentar tanto en la auditoría como en los estados financieros y evaluar si ese error va a ser significativo o no,
esa cifra que se determina va a ser de base para determinar los procedimientos de auditoría que el auditor debe de llevar a cabo, tanto en la etapa de planificación, ejecución y conclusión. Entonces, si yo me regreso al ejemplo y digo que estoy en el mes de septiembre y voy a determinar mi materialidad preliminar para la auditoría que se cierra al 31 de diciembre de 2021, que voy a opinar sobre las cifras al 31 de diciembre de 2021. En ese sentido, en el mes de septiembre voy a determinar mi cifra, mi materialidad, y con base en esa cifra que yo determine como auditor, me va a servir de guía para llevar a cabo los procedimientos de auditoría. ¿Y eso qué quiere decir? Que voy a determinar la naturaleza, el alcance y el momento de realización de dichos procedimientos de auditoría. Con base en eso, yo voy a tener una evaluación preliminar sobre las cifras de los estados financieros al 31 de diciembre. Obviamente, preliminares porque mi revisión se hizo al 30 de septiembre. En ese sentido, cuando yo llegue a revisar en el mes de enero del 2022, que ya voy a tener la balanza concluida al 31 de diciembre, voy a evaluar nuevamente la materialidad y voy a decir, ahora sí con las cifras de diciembre del 2021, y voy a decir si la materialidad que yo había determinado en septiembre es todavía útil para llevar a cabo mis procedimientos de actualización al cierre del ejercicio y volver a determinar la naturaleza, el alcance y los procedimientos de auditoría para la evaluación de las cifras al cierre del ejercicio. ¿Ok? No sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿Me lo pueden poner, por favor, en el chat? Gracias, Daniel. En ese sentido, pues es importante que quede claro que la materialidad se va a revisar a medida que avanza la auditoría. Y en este diagrama, pues lo que estoy tratando de poner justamente es eso, los procedimientos que se van a llevar a cabo tanto en la planificación, ejecución, conclusión, y que a través de esos procedimientos el auditor va a obtener la evidencia de auditoría suficiente y competente que le permitan formarse una opinión sobre los estados financieros. ¿Y esto cómo va a ser? Pues a través del nivel de seguridad que se va a obtener, obviamente, al analizar esta información de auditoría. ¿Ok? Entonces, aquí volvemos a hacer énfasis a para qué sirve la determinación de la materialidad en una auditoría. Y nos dice que es que al planificar la auditoría, el auditor va a determinar juicios sobre la magnitud de los errores que se van a considerar materiales. Y estos errores estos juicios van a servir de base para determinar la naturaleza, alcance y el momento en que se van a llevar a cabo los procedimientos de auditoría. Y también le van a servir al auditor para identificar aquellos riesgos de errores. Y obviamente a lo largo de la auditoría se va a ir actualizando esta materialidad y se van a ir actualizando los procedimientos de auditoría. ¿Ok? Y por último, el auditor va a evaluar el efecto de aquellos errores que se hayan identificado en la auditoría y va a poder evaluar el impacto de esos errores sobre los estados financieros en su conjunto. Entonces, ¿cómo se determina la materialidad? A lo largo del curso les he dicho que es una cifra que el auditor va a determinar. Obviamente, esta cifra que el auditor va a determinar, pues es interna. Simplemente es una base para el auditor y el equipo de auditoría. ¿Qué quiere decir?
que en ningún momento se le puede decir a la administración que se está auditando cuál es mi materialidad, ni cómo la estoy determinando. Todos estos son procedimientos internos que le sirven al auditor para llevar a cabo su auditoría. Ahora, ¿cómo se determina la la materialidad? Se va a determinar con base a las perspectivas y expectativas de los usuarios de los estados financieros. Hay muchos aspectos cualitativos que se tienen que tomar en cuenta al determinar una materialidad. Y la propia normatividad nos dice que al analizar el estado financiero, pues podemos determinar que el activo total del estado financiero es importante, o que los ingresos, o que el capital, o que incluso los gastos o la utilidad, pues son los aspectos importantes que se tienen que tomar en cuenta para determinar la materialidad. Aquí lo que hemos tratado de resumir es que el auditor va a evaluar el enfoque en que los usuarios van a evaluar pues la razonabilidad de los estados financieros de una empresa. Acuérdense que como tal, pues el resultado de la información financiera de las empresas pues se establece a través de los estados financieros. ¿Y esto es para qué? Para la toma de decisiones ya sea internas o externas. En ese sentido, a través del enfoque que tengan sobre los estados financieros los usuarios, pues se va a poder evaluar cómo se mide a las empresas. Puede ser que las midan a través de las ganancias y en ese sentido se enfoquen en la revisión de la utilidad antes de impuestos, de los beneficios normalizados, del margen bruto o del EBITDA, que es la utilidad antes de la depreciación y de la amortización, ¿ok? O bien puede que midan a través de las actividades de la empresa y en este sentido, pues los ingresos y los gastos operativos pues son el enfoque que es importante para esos usuarios de los estados financieros. O bien puede que las midan a través del capital de la propia empresa y por ende pues lo que se es importante es la revisión tanto del capital como de los activos. Después nos dice que se tiene que evaluar cuáles son las características de la entidad y vamos a evaluar aquí muchos aspectos, ya sea si la empresa tiene ánimos de lucro, si no tiene ánimos de lucro, vamos a suponer que estamos auditando una empresa que no sea lucrativa, y que solamente sea reciba donativos, entonces pues obviamente se tendrá que evaluar ese tipo de situación. Vamos a también a evaluar si la empresa es rentable, si tiene márgenes de utilidad significativos, si está en una posición pues muy importante y por lo tanto no tiene problemas de liquidez, o bien si la empresa está trabajando sobre pues el punto de equilibrio. Vamos a poner el ejemplo de aquellas empresas que ahorita el tema de la pandemia pues les causó mucha afectación a nivel interna y por ende pues su nivel de utilidades bajaron e incluso están a punto de la quiebra, ¿no? Entonces se tiene que evaluar esos aspectos. También se tiene que evaluar si la empresa que se está auditando es una empresa nueva o ya es una empresa que ya tiene cierta experiencia y que ya está desarrollada, ¿no? Y bueno, pues también se tiene que evaluar otros aspectos, ya sea características propias de la industria o financieras. Y en todas estas evaluaciones se tiene que evaluar o es muy importante el juicio profesional del auditor para determinar qué aspectos son los que se van a considerar en el cálculo de su materialidad. Ahora, nada más como último punto respecto a este tema de la materialidad, vamos a enfocarnos a que se van a determinar tres materialidades. Es decir, vamos a determinar una primer cifra que va a ser importante para poder evaluar los estados financieros a nivel conjunto, ¿ok? Que es como se le conoce como la materialidad preliminar. Después nos dice la norma
que una vez que ya determinamos esa primera cifra, vamos a determinar una segunda cifra con base a la cifra que ya determiné y voy a determinar mi materialidad que va a ser importante, o es decir, el número que va a ser importante para la evaluación de cada uno de los rubros de los estados financieros. Es decir, vamos a suponer que mi materialidad va a ser de 1,000,000 de pesos. Esa va a ser mi materialidad preliminar y la voy a determinar, o esa materialidad preliminar va a ser importante para poder evaluar mis estados financieros a nivel conjunto, ¿ok? Después, con base en ciertos cálculos aritméticos, voy a determinar que 500,000 pesos es mi materialidad que va a ser importante a nivel rubro. Es decir, que ya voy a estar evaluando que todas cifras superiores a 500,000 pesos, por ejemplo, en el rubro de bancos o de cuentas por cobrar, va a ser importante para mí, ¿ok? Y por último, voy a determinar un nivel de importancia relativa para aquellas diferencias de auditoría que se hayan identificado y va a ser por debajo de los 500,000 pesos que ya determiné, ¿no? Entonces, vamos a tener en este sentido 3 parámetros de importancia relativa. Una, a nivel conjunto, a nivel estados financieros en su conjunto, es decir, balance o estado de resultados. Otra, a nivel rubro de los estados financieros. Y otro parámetro para determinar cuál va a ser el nivel de importancia o la magnitud que voy a considerar como indicativo para poder evaluar si hay alguna posible diferencia de auditoría y evaluar la razonabilidad o el nivel de magnitud de esa diferencia de auditoría al momento de que yo voy a formarme una opinión sobre los estados financieros. ¿Ok? Aquí no les vamos a explicar cómo se va a determinar esa materialidad. Lo único que quede claro es cuáles son los antecedentes o los aspectos principales que se van a tomar en cuenta al determinar la materialidad. Ya dijimos que pueden ser a través de los ingresos, los gastos, el capital, el activo de la propia compañía o incluso de la utilidad de operación. Ajá. Y con base en eso y con ciertos parámetros que ya se definen de forma interna por el auditor, pues se determina esa cifra. ¿Ok? No sé si hasta aquí tengan alguna duda para poder pasar a la siguiente NIA. ¿Me confirman, por favor, en el chat? Gracias, Daniel. Listo. Bueno, la siguiente NIA que vamos a evaluar en este curso es la NIA 500 y nos habla acerca de la evidencia de auditoría. La evidencia de auditoría es la información que va a utilizar el auditor para poder alcanzar las conclusiones en las cuales el auditor basa su opinión. Entonces, recordarán al principio de la exposición que les comentaba que el objetivo de una auditoría era, obviamente, formarse una opinión sobre si los estados financieros estaban razonablemente presentados de acuerdo a un marco de información contable. Y en ese sentido, lo que se nos decía es que el auditor tiene que allegarse de evidencia de auditoría suficiente y competente que le permita formarse una opinión y que le permita reducir el riesgo de auditoría, es decir, el riesgo de que pueda opinar de forma errónea sobre la razonabilidad de los estados financieros. Entonces, el objetivo del auditor es que reduzca ese riesgo de auditoría a un nivel considerablemente bajo que le permita formarse una opinión sobre si los estados financieros cumplen o no. ¿Ok? En ese sentido, la evidencia de auditoría va a incluir información contenida en los propios registros contables de la entidad, como en otra información, que pueden ser, en el caso de que ya se tenga una auditoría de años recurrentes, pues auditorías anteriores, la propia información que se obtiene en el proceso de aceptación y continuidad del cliente, o
en el análisis de aquella información especial preparada por la dirección de la compañía o en su caso especialistas externos. ¿Ok? Entonces, vemos que tenemos muchas fuentes para poder obtener la evidencia de auditoría. Ok, entonces, ¿cómo se va a obtener esta evidencia de auditoría? Pues a través de los procedimientos de auditoría que va a llevar a cabo el auditor. ¿Qué son los procedimientos de auditoría? Son el conjunto de actividades que va a llevar a cabo el auditor para obtener obviamente esa evidencia. De acuerdo a la estrategia y a las circunstancias y a la naturaleza del trabajo que se haya determinado el auditor. En las láminas anteriores veíamos que el auditor va a determinar una materialidad y esa materialidad va a servir de base para determinar la naturaleza, alcance y procedimientos que se van a llevar a cabo. En ese sentido, pues ahorita vamos a hablar un poquito acerca de esos procedimientos de auditoría. ¿Y qué es la información que va a obtener el auditor? Pues va a considerar esa evidencia que se va a obtener a través de esos procedimientos, de la ejecución de esos procedimientos, tiene que tomar aspectos importantes para evaluar, en primera instancia, la importancia de esa información que va a obtener. En segunda, la fiabilidad de la información. ¿Por qué? Porque aquí es importante que el auditor tenga certeza de que la información que está recibiendo para poder llevar a cabo sus actividades de revisión, pues es confiable. También tiene que evaluar la competencia, capacidad y la objetividad en el caso de que la información sea preparada ya sea por la administración de forma interna o bien por un especialista. ¿Ok? Y como les repito, pues tiene que evaluar si esta información es confiable, si cumple los objetivos de auditoría y tiene que evaluar si esa información es exacta, es íntegra, es suficientemente precisa y detallada para los fines del auditor. También se nos dice la norma que se tiene que evaluar cualquier ausencia de información. Esto quiere decir que si la administración no nos da cierta información, pues también es evidencia para nosotros para poder corroborar sobre la razonabilidad de la información financiera, porque nos dice que entonces pues está incumpliendo con algún marco de información financiera. ¿Ok? Y también una característica especial que nos dice la norma es que el auditor puede determinar cualquier modificación o cualquier adición a los procedimientos de auditoría, justamente para evaluar la confiabilidad o la integridad de la información que está recibiendo para llevar a cabo sus procedimientos de auditoría. Entonces, aquí lo que nos dice es, ¿qué información debe de obtener el auditor como evidencia de auditoría? Pues a través de los procedimientos de auditoría, el auditor puede llevar a cabo ciertas actividades, como son la inspección, la observación, la confirmación, el cálculo, la ejecución de ciertos procedimientos analíticos y la indagación. Ahorita vamos a explicar con detalle en qué consisten cada uno de estos procedimientos de auditoría. Ahora, es importante que quede claro que los procedimientos de auditoría se van a llevar a cabo durante toda la auditoría, desde los procedimientos de evaluación del riesgo, los procedimientos de auditoría para evaluar los controles de la empresa o los procedimientos sustantivos que son los procedimientos mínimos que se deben de llevar a cabo sobre las cifras o sobre ciertos rubros de los estados financieros para poder evaluar si cumplen o no con cierto marco de información financiera. Y también se tienen los procedimientos analíticos sustantivos, que bueno, ahorita vamos a explicar en qué consisten estos procedimientos. Entonces, vamos a explicar
cada uno de los ejemplos que nos dice aquí la norma como procedimientos de auditoría. Entonces, puede ser que el auditor tenga que utilizar la inspección, y esto quiere decir que va a hacer algún examen o una revisión de documentos físicos, de registros contables, de información financiera, y tenga que evaluar la razonabilidad de las mismas. Incluso puede ser que esa inspección tenga que ser acerca de documentos incluso externos que le lleguen a la propia empresa, ya sea estados de cuenta bancarios, ¿ok? O una propia factura. La observación, pues, es simplemente presenciar un proceso que va a hacer la administración de la compañía. Y pues el ejemplo más clásico de esta observación, pues, es la presencia del inventario físico en el caso de las entidades que tienen inventario físico, ¿no? Presenciar cómo se hace ese inventario físico, cuáles son los controles internos que tiene la compañía al llevar a cabo ese inventario físico, evaluar las actividades que hace la compañía al concluir ese inventario, es decir, las diferencias que se hayan determinado de ese inventario y cómo las va evaluando, y obviamente en su caso que se ajusten esas diferencias contra contabilidad, pues es parte de los procedimientos de observación del auditor. Recálculo, pues muchas veces el auditor tiene que incluso comprobar la exactitud de cálculos aritméticos, en el ejemplo de los propios cálculos fiscales, o el cálculo de la depreciación, o el cálculo de la antigüedad de la cartera, etcétera, etcétera. También se tiene que allegar de evidencia externa a través de la propia confirmación externa. En este caso, pues el auditor puede recibir confirmaciones bancarias, confirmaciones de clientes, de proveedores, o incluso confirmaciones respecto a los términos de un préstamo en el caso de que la empresa tenga préstamos, ¿ok? Y bueno, reejecución justamente es ejecutar de forma independiente cierto procedimiento, ¿ok? Procedimientos analíticos incluyen la evaluación de la información financiera de la propia entidad o información no financiera, o puede ser información que se conoce como información desagregada. El ejemplo clásico de los procedimientos analíticos es la revisión de los ingresos y los costos de la propia empresa en comparación con la información del mercado. Cómo está las tendencias, si una empresa tiene ciertos picos en el año, ya sea por la propia operación, en este caso, pues se evalúa la información financiera de la propia empresa y la información del mercado, ¿ok? Y bueno, a través de la indagación, pues también se realiza la búsqueda de información financiera o no información financiera, que puede ser a través de las propias entrevistas de control interno que hacemos los auditores, las propias entrevistas que se hacen con la administración para evaluar aspectos de conocimiento de la empresa, y bueno, cómo la empresa pues va midiendo en su riesgo y cómo la empresa es monitoreada. Entonces, vamos a volver a repetir un poquito esto. La evidencia de auditoría, al evaluar la evidencia de auditoría, al llevar a cabo estos procedimientos de auditoría, el auditor tiene que evaluar en primera instancia la relevancia o la importancia de dichos procedimientos de auditoría, la confiabilidad de la información financiera que se va a llegar el auditor como evidencia de auditoría, tiene que evaluar el origen y la naturaleza de dicha información financiera, y tiene que evaluar si la información proviene de la propia administración, es decir, es interna, o bien proviene de un externo. ¿Qué pasa? Que muchas de las ocasiones la empresa pues tiene que presentar información técnica especializada, y en este sentido la empresa no tiene las habilidades necesarias para llevar a cabo esos trabajos. Y el ejemplo más clásico pues es cuando en las empresas se tiene que preparar el estudio actuarial. De acuerdo a la norma D3 de obligaciones laborales, y pues que prácticamente son aspectos, se tienen que evaluar ciertas hipótesis financieras y información un poquito especializada respecto a ciertas proyecciones financieras de la empresa y pues aspectos estadísticos. En este sentido, la empresa le encarga a un especialista externo que lleve a cabo este trabajo,
y la empresa le llega al especialista de esa información fuente que va a necesitar para llevar a cabo este trabajo, y pues entonces la empresa tendrá que evaluar en primera instancia la capacidad profesional del proveedor que está tomando en cuenta para llevar a cabo este trabajo, y también tiene que evaluar sus credenciales, obviamente que tiene la capacidad para llevar a cabo, pero además se tiene que evaluar que la información fuente que está considerando el proveedor para llevar a cabo ese trabajo, pues cumple con la información y las condiciones de la propia empresa. ¿Ok? Si se utiliza una fuente distinta, pues obviamente el trabajo que va a hacer el especialista, pues no va a servir porque la información fuente que sirvió de base para ese trabajo, pues no es correcto, ¿no? Entonces, obviamente, la conclusión de ese trabajo no va a ser correcta. Entonces, se tiene que evaluar justamente esa fuente de esa información financiera que está preparando el especialista. ¿Me pueden decir si hasta aquí tienen alguna duda respecto a la evidencia de auditoría? Gracias, Daniel. Y bueno, la última NIA que vamos a ver es la NIA 520 respecto a procedimientos analíticos. Y entonces, esta NIA lo que nos dice es que el auditor tiene que evaluar información financiera y tiene que evaluar datos financieros y no financieros. Era lo que les decía hace un momento. Tiene que evaluar, por ejemplo, ejemplo clásico, los ingresos y los costos. Tiene que evaluar la información financiera de la propia empresa, pero tiene que allegarse también de elementos respecto a la propia empresa en el mercado que le permitan evaluar la razonabilidad o el comportamiento de las cifras que está presentando la empresa de forma interna, ¿ok? Y también nos dicen que el auditor tiene que evaluar en las variaciones que se vayan a presentar al evaluar justamente este análisis de la información financiera y no financiera. Es decir, el auditor se tiene que formar una expectativa respecto a cuál va a ser la conclusión que va a poder llegarse al llevar a cabo este análisis de información financiera, y ya una vez que haya llevado a cabo esos trabajos y que obtenga ciertos resultados, pues tiene que evaluar si esos resultados cumplieron con la expectativa que se había formado al inicio de su trabajo, y si las variaciones que resultaron de ese análisis es congruente con lo que él se había formado como expectativa o no, y por ende, si no cumple con lo que él se había formado como expectativa, pues tiene que llevar a cabo procedimientos adicionales complementarios. ¿Cuáles son los ejemplos clásicos de los procedimientos analíticos? Pues es la información respecto incluso los periodos anteriores de la propia empresa. Cuando evaluamos la tendencia, vuelvo a lo mismo, de los ingresos o los costos, o incluso de la nómina, cómo se ha comportado la nómina respecto a los 2 años anteriores, respecto a al poder evaluar de forma conjunta las cifras que se presentan, pues nos va a dar al auditor un mejor panorama que si se pone a revisar el auditor a nivel detalle, pues la nómina de cierto periodo, ¿no? Entonces, al poder evaluar en forma conjunta la nómina de de todo el ejercicio, pues puede formarse una idea respecto a los parámetros de la nómina, a lo mejor sobre el nivel de rotación de los empleados, sobre cualquier factor adicional que pudiera verse afectado y que pudiera ocasionar que haya variaciones significativas en la nómina, o incluso pues el propio análisis de variaciones que se hace al inicio de la auditoría, en donde se forman los estados financieros, el estado de resultados, y se comparan con respecto al año anterior. Y también se puede comparar con respecto a los propios presupuestos que tiene establecido la organización, y eso sirve de base para ver qué tanto está la empresa cumpliendo con dichos presupuestos, o incluso
con las proyecciones financieras, ¿ok? Y bueno, el tercer ejemplo que nos dice aquí es información sectorial similar, tal como una comparación del radio entre las ventas y las cuentas por cobrar, ¿no? Entonces, aquí justamente vamos a evaluar cómo se comporta la cartera de cuentas por cobrar y también aquí nos dice, nos tenemos que ir otra vez al mercado para evaluar el comportamiento de esas cifras en el mercado. Y también aquí nos dice que podemos evaluar en los estados financieros el margen bruto